En esta preciosa noche quiero decir varias situaciones. Y es que soy cristiano, residente en los Estados Unidos de América. Y pocas veces he hablado de lo que hoy quiero permitirme hablar a todos ustedes. Y es sobre lo que está pasando en El Salvador, mi país, El Salvador. Y quiero llamar a leer una cita bíblica en lo que sería Primera de Samuel 8:4. Dice la palabra de Dios: por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron: tú has envejecido y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey para que nos gobierne como lo tienen las demás naciones. En esto le pedí a Dios el poder hablar de un tema diferente a los que hemos venido hablando durante todos estos años, sobre la familia, sobre dónde vas tú si hoy mueres, dónde va tu alma, pero también sobre lo que dice en Romanos 13:1, que toda alma sométase a la autoridad establecida. Y me llama la atención cómo Dios, ante el pedimento del pueblo de Israel, decide darles un rey para que los gobierne, aun cuando él había sido el que los había guiado a toda verdad, a toda justicia, los había protegido como la gallina guarda sus polluelos. Así Dios había estado con Israel para poder dejarse ver su grandeza en su esplendor, en su gloria, como Dios los había venido guardando en el desierto para poder ayudarles en el proceso de cambio que necesita como persona, como nación. Y vemos cómo Él trata con ellos para que se exteriorice lo que hay en su interior y de esa manera poder cambiar una nación. O sea, una nación no cambia porque una persona diga que va a haber paz si él no tiene paz, si él no tiene gozo, si él no tiene libertad, él sigue siendo esclavo. Entonces, si la persona cambia en su interior, como dice Marcos 7 del 21 al 23, que hay allí cosas en el corazón que atan a la persona, ¿verdad? Le dice que del corazón emanan los malos pensamientos, que ahí hay envidia, fornicación, adulterio, ahí hay tantas cosas que atan al hombre y que no le permiten desarrollarse y poder conocer el esplendor de Dios y poder ser personas nuevas. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo para que tu vida sea diferente y la mía. Por eso en esta hora vemos cómo ese pueblo clamó a Dios porque estaban hartos de que lo gobernaran, ¿verdad? Que personas que no tenían a Dios lo gobernaran. Necesitaban uno que tuviera a Dios de su lado y que además gobernara, ¿verdad? Gobernara no trayendo ideologías de izquierda o de derecha, sino porque tuvieran a Dios como el centro, que va a darle sabiduría. Salomón pidió sabiduría para poder gobernar Israel y Dios le dio sabiduría para gobernar nuestra casa, para gobernar nuestra vida. Hoy en El Salvador se está debatiendo entre la izquierda y la derecha, ¿verdad? Que han gobernado el país pues, en los últimos años, pero se presenta una alternativa que es Nayib Bukele, que ha sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y con el lema "el dinero alcanza cuando no se roba", él pudo demostrar que sí se pueden hacer las cosas. Y ahora en San Salvador ha hecho cambios significativos que en los últimos 100 años nadie los había hecho ni se había atrevido a hacerlos. Y podemos verlos, o sea, los expresidentes que han salido han pasado por la alcaldía, pero no hicieron lo que este joven ha hecho. Y ahora él, que tiene la oportunidad de llegar, lo hace y permite
hablar y hacer las cosas, diciendo, no, pues gracias a Dios, Dios me ha heredado a mí unas empresas con las cuales no necesito cobrar mi salario, sino ponerlo en función del pueblo, y el dinero del pueblo es sagrado, hay que administrarlo bien. Y eso es importante, por eso la comunidad internacional, local, se está organizando porque creen que este hombre merece una oportunidad de ser presidente. Y yo creo que si el pueblo de Dios le está pidiendo a Dios un líder, si el pueblo de Dios en El Salvador, cristiano, le está pidiendo a Dios una respuesta, un líder, un gobernante que llegue a no servirse, sino a servir al pueblo y continuar con su obra por día, como lo ha hecho en la alcaldía de San Salvador, y diciendo el dinero alcanza cuando no se roba. Yo creo que es fundamental. Yo invito al pueblo, todo el pueblo de El Salvador y el que está afuera, a clamarle a Dios, a pedirle a Dios para que Dios permita al próximo presidente del país, y que sea un presidente que no responda a las izquierdas ni a las derechas, que responda a Dios, que responda al pueblo, que trabaje por la nación, ¿verdad? Porque muchos dicen los principios cuentan en política, pero no es cierto. Cuando llegan y ven cómo hay dinero en abundancia, se les olvidan los principios. Cuando vendieron las telecomunicaciones, se pusieron de acuerdo la izquierda y la derecha y las vendieron. Era la empresa que daba más remesas a El Salvador después de la remesa familiar de Estados Unidos. Era Antel el que le generaba más de 1.200 millones anuales en divisa al país. Y los empresarios locales decidieron venderla para quedarse con gran parte de ese dinero ellos en sus empresas. Por eso vemos de que no es tan cierto de que esta gente a veces quieran hacer las cosas por el bien del pueblo, sino las hacen para bien de ellos. Por eso yo creo que es importante poner en las manos de Dios nuestros hijos. Yo estoy seguro que el señor Bukele padre, que viene de descendencia palestina, pusieron en las manos de Dios sus hijos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, poner nuestros hijos en las manos de Dios para que Dios les dé sabiduría, les dé gracia y puedan llegar a ser útiles al país, de bendición a las naciones, ¿verdad? Así es que yo creo que si le dan la oportunidad a Dios y el pueblo salvadoreño al joven Nayib Bukele, será un buen presidente, ¿verdad? Yo espero que el pueblo de Dios valore esto, porque es necesario que pidamos, así como ese pueblo le pidió a Dios, ¿verdad? En aquel momento le pidió, no porque los demás tenían reyes, sino necesitaban, para mí, pedirle a Dios que siguiera gobernándolos él, guiándolos él. Pero a veces la gente quiere reyes porque los demás tienen reyes. A veces cometemos el error de pedir cosas porque los demás a nuestro alrededor tienen. Queremos ser igual que ellos o tener las cosas mejores que ellos. Nosotros debemos de alegrarnos porque alguien prospere, porque alguien tenga la bendición de tener las cosas bien hechas, ¿verdad? No mal hechas, no valiéndose de mañas para tener las cosas que tienen, sino que si clamamos a Dios, dice que le pidamos a Dios lo suficiente, no le pidamos a Dios riquezas ni pobrezas, sino lo necesario para poder vivir. Y eso es importante porque allí vemos cómo le dice el salmista, no me des riquezas ni pobrezas, sino lo necesario. Así que yo invito al pueblo de Dios, al pueblo salvadoreño, a los jóvenes, a las personas de mayor de edad, a las damas, a los caballeros, que piensen, que mediten, que le pidan a Dios, que pidamos a Dios que llegue un hombre que no sea de izquierda ni de derecha, que esté comprometido con Dios, con el pueblo, y le den la oportunidad de que las cosas se hacen cuando en verdad Dios nos bendice de manera especial en nuestra alma y en nuestro espíritu.
Así es que es necesario que nos volvamos a la palabra de Dios, que las cosas las hagamos en orden, porque Dios es un Dios de orden. Y yo creo y puedo ver desde aquí cómo hay cambios sustanciales en San Salvador, cómo hay cambios sustanciales en Nuevo Cuscatlán, las obras que este hombre ha hecho, ahí se pueden ver en la página que él tiene. Podemos nosotros apreciar cómo se está dando una imagen diferente a San Salvador, a la capital. Y esto quiere decir que si tú y yo hemos cambiado en nuestro interior, fácilmente vamos a poder cambiar en nuestro exterior. Así que yo les invito a todos, ¿verdad?, a buscar a Dios, a pedirle a Dios. Merecemos, El Salvador merece un presidente que no piense, que no se mueva por intereses particulares, que se mueva para seguir engrandeciendo el nombre de Dios, que diga que gracias a Dios estas cosas se han hecho. Y yo escucho a este hombre decir: yo vengo de la cuna donde nació Dios, yo vengo de un lugar donde me enseñaron a mí que primero debe de ser Dios, luego debe de ser la persona como el principio y el fin de la sociedad, y que debemos de servirle mientras Él lo permita que lo hagamos. Así que yo pido y clamo porque la paz del Señor more en sus corazones, reciban a Cristo en su corazón, como dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Y habrá paz en tu corazón, habrá paz en tu alma, habrá paz en tu espíritu, y podrás dar. Porque no se da de lo que no se tiene, se da de lo que se tiene. Y para que haya más, debes de compartirlo. Que la paz del Señor more en tu vida, en tu corazón, en tu familia. Y hagamos las cosas de buena fe, de buena manera, mientras tarda el Señor en venir, ¿verdad? Mientras el Señor viene, pero preparémonos como que nos vamos, así es el Señor, ¿verdad? Para que nosotros estemos listos cuando suene la trompeta. De seguro que ya el ángel que va a sonar la trompeta está listo, está ensayando el trompetazo, ¿verdad? Para que cuando el Padre salga y le diga: suena la trompeta, sea de gran bendición a las promesas que Él declaró que serían en estos tiempos. Y tú y yo podemos volar más allá del sol. Que la paz del Señor esté contigo.